Los saludo ahora a ustedes formalmente. Bienvenidos a un nuevo programa, Desafío 2019, ya en la quinta temporada, aquí en la pantalla de S5N. Un día caótico hoy, un día dramático y con un futuro muy delicado. Realmente con un futuro muy delicado y encima con un presidente que no hace más que echar leña al fuego. Enseguida vamos a hablar del presidente Mauricio Macri, en su faceta personal y en su faceta política. Vamos a estar hablando de economía hoy con una estrepitosa caída de la bolsa de casi 40%, empresas que llegaron a perder más del 50% de su cotización. Hay realmente pánico. El dólar a 56 se está vendiendo ahora. Ustedes saben que los mercados para determinados clientes que están asociados a firmas bursátiles funciona 24 horas por día, 7 días a la semana, se está vendiendo a 56. El propio Mauricio Macri reconoció, y la gobernadora María Eugenia Vidal, el impacto social que va a tener esto. Dijeron que se están preparando medidas, no dieron un solo detalle para atenuar lo que seguramente va a ser un salto inflacionario. De economía vamos a estar hablando aquí con Rodolfo Santangelo, uno de los principales consultores de la economía de la City porteña, para conocer su visión sobre lo que está pasando y sobre lo que puede venir. Vamos a entrevistar a Felipe Solá para analizar la actitud del presidente, para analizar la paliza electoral que el Frente de Todos le propinó ayer a Juntos por el Cambio, sorprendiendo absolutamente todos por una diferencia descomunal. José Nathanson se va a encargar de los detalles, de explicar los dos motivos principales por los cuales se dio ese resultado, y tenemos una mesa con 4 muy prestigiosos analistas para que entender un poco más qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Pero les decía, vamos a hablar del presidente Macri en dos facetas. La primera es la faceta personal. Y la faceta personal la puso en evidencia Macri ayer. Razonablemente castigado por un resultado que nadie esperaba, el presidente ni se dignó a felicitar al ganador y tuvo, con poco hombría de bien, mandó a la gente a dormir, cuando más de la mitad de la población tenía ganas de festejar, y él mandó a la gente a dormir. Recordemos ese párrafo ayer, Macri, en el centro de cómputos, no me gusta nada la palabra bunca, en el centro de cómputos de Costa Salguero, donde perdió el invicto electoral. Macri mandando a la gente a dormir. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, todos somos más responsables de que este país salga adelante. Así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Ese es el Macri personal, el de la falta de sensibilidad. No es ideológico. Una persona puede tener cualquier ideología y mantener sensibilidad. Macri ayer se mostró como una persona insensible. Uno podía comprenderlo después de lo que le había ocurrido. Vayamos ahora al Macri político, que quedó en evidencia hoy, en un discurso que dejó anonadado a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, es a todo el mundo. Dejó anonadado a la gente, dejó anonadado a los empresarios locales y dejó muy preocupado a los mercados internacionales. Economistas de todo tipo en permanente conferencia con los inversores institucionales, queriendo saber qué es lo que pasó. Macri echando leña al fuego. Hoy nuevamente desconoció la derrota. En lugar de admitir que esto es irreversible, faltando 2 meses para la elección y 4 meses para la entrega del poder, el presidente sigue de manera tosuda, y me sumo a la palabra del gato, irresponsable, de manera dogmática, en decir que vamos a hacer, con otras palabras, lo mismo que venimos haciendo pero más rápido, porque esta es la única salida posible. Y lo increíble de todo
es que culpó, responsabilizó, le echó la culpa del día caótico, con un futuro delicado, con ribetes de pánico del día de hoy. ¿A quién se la echó? A los votantes de la oposición, a los que ganaron la elección, siendo el presidente de la nación, queriendo dar vuelta lo que para absolutamente todos es irreversible. Incluso el discurso previo de María Eugenia Vidal, les recomiendo una muy buena columna de Luis Novarecio hace un par de horas, donde dice: Macri se pegó un tiro en el espejo. La gobernadora María Eugenia Vidal, de manera indirecta, reconoció de manera indirecta que el resultado de la provincia de Buenos Aires no se puede dar vuelta, es irreversible, que va a seguir participando en política, que va a tomar medidas. Lo de Macri fue muy distinto. Le echó la culpa a los que votaron en contra de él. ¿Cuál es la idea? ¿De que todos tienen que pensar como Cambiemos? No hay democracia. Eso no es democracia. Acá ganó, en este caso, quienes opinan distinto al gobierno. Macri echándole la culpa al kirchnerismo de lo que pasó hoy. Véanlo. Ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen más responsabilidad todavía de demostrar esta actitud pro tranquilizar a la comunidad económica local, mundial, para no generar más daños sobre la economía, que, insisto, ya nos ha costado mucho sostenerla estos años. Le echa la culpa a la gente que votó y le pide al kirchnerismo responsabilidad, culpándolo de lo que pasó hoy. La verdad, hay que decirlo, Alberto Fernández y toda la gente del Frente de Todos, las declaraciones que han hecho hasta ahora no han desconocido que Argentina va a tener que pagar la deuda, va a cumplir con sus compromisos, por supuesto renegociando con el Fondo Monetario, porque la deuda sin renegociar es absolutamente impagable en los términos en que está pautada. Si no la renegocia Alberto, sería un servicio al país que la renegocie Macri, asumiendo los costos de una renegociación con el Fondo Monetario, pero teniendo en cuenta que no debería ceder lo que el próximo gobierno no cedería. Renegociación con el fondo va a haber, gane quien gane. Va a ganar Alberto y va a tener que renegociar Alberto Fernández. Ahora, si Macri adelanta la renegociación, sería un servicio al país. Tal como se está comportando, dudo que lo haga, porque lo que está haciendo es echando leña al fuego. Si esto sigue así, las cosas van a empeorar. Y encima, decía, 2 meses faltan para la primera vuelta, 4 meses faltan para la entrega del poder, y el presidente, en lugar de intentar una transición ordenada, coordinada, pautada, con quien va a ser el próximo presidente, a menos que un milagro estilo Elisa Carrió suceda. Yo francamente no creo en los milagros, y es más, me atrevería a decir que dar vuelta a los resultados de ayer superaría a cualquier milagro religioso o de la índole que se les ocurra. Encima, cuando le preguntan a Macri si se llamó a los presidentes, a los candidatos a presidente que pasaron el 1,5% y van a competir el 27 de octubre, dijo: he llamado a todos. Cuando le preguntaron, minutos antes, cuando le habían preguntado a Alberto quién lo llamó, Alberto respondía esto. ¿Ustedes se lo convoca el gobierno? Yo no sé, el gobierno nunca convocó a nadie, no sé por qué va a convocar a nadie. ¿De qué hablaron en la reunión? ¿Nos puede contar? El único que me llamó fue Frigerio. Tosudez, irresponsabilidad, dogmatismo. Ese es el presidente que está manejando el país y que lo deberían poder manejar hasta el 10 de diciembre que entregue el bastón de mando. Quienes conversaron con él y le plantearon antes de este resultado, bueno, Mauricio, ¿qué pasaría en la peor de las circunstancias? Mi primera prioridad es ser el primer presidente en terminar un periodo constitucional con un mandato de un gobierno no peronista.
voy a decir algo delicado, pero que realmente lo pienso. Si sigue comportándose así, hay riesgo de que él no pueda terminar el mandato. Y no por responsabilidad del kirchnerismo o del Frente de Todos, que hasta ahora, más allá de alguna objeción que uno pueda hacerle a la falta de propuestas o alguna propuesta polémica, no ha manifestado ninguna promesa que pueda poner en riesgo ni el funcionamiento del capitalismo, ni el desconocimiento de la deuda. Se está comportando como un político de centro, como un típico político peronista. Ahora, si Macri sigue echando leña al fuego, hay riesgo de que, salvando todas las distancias, volvamos a vivir lo que los que tenemos algunos años, algunas memorias, vivimos en el 89, cuando el presidente Menem, electo, cascoteó al gobierno de Alfonsín, pero con una diferencia. Menem era el presidente electo, Alfonsín era el que estaba a cargo del gobierno. Acá es al revés. El que está cascoteando el país es el presidente en ejercicio. Un presidente que, además de muy mal presidente, como lo demostraron los votos de ayer, es lo menos parecido a un estadista. Estamos con Felipe Solá. Como todos. Sí, contento y sorprendido. Lo máximo que esperábamos nosotros eran 12 o 13 puntos y digamos, no lo esperábamos permanentemente, a cada rato teníamos muchas dudas. Pero había dos encuestas presenciales muy grandes que decían eso. No obstante lo cual, la sorpresa fue mucho mayor. Bueno, la gente yo creo que tiene una reacción de defensa frente a muchas preguntas de encuestas. Y que entonces las encuestas les cuesta mucho llegar al caracú de la verdad. Bueno, nosotros nos pasamos preguntando, de hecho hicimos 2 informes acá, cómo podía ser que un presidente con un muy mal gobierno tuviera chances de ser reelecto. Y la explicación era que no tenía chances. No tenía chances de ser reelecto, un nuevo papelón de las encuestas. Dejemos eso de lado. Seguramente escuchaste la conferencia, el discurso y la conferencia de Macri hoy. ¿Qué te pareció? A mí me parece que el presidente, además de haber hecho muy mal las cosas, tiene una incapacidad personal para interpretar los cambios que todo político importante, y sobre todo presidente, te diría que todo el presidente argentino, o casi todos, han tenido, que es interpretar los cambios y poder hacer alguna síntesis. Tiene una incapacidad absoluta para la síntesis. ¿Qué es síntesis? Bueno, digo síntesis en el sentido de decir, esta gran cantidad de gente, esta mayoría tan fuerte, piensa de una manera distinta de todo lo que ha pasado. Por lo tanto, también tengo que hablarles a ellos y tengo que hablarles entendiendo y conteniéndolos como presidente, aunque no me hayan votado. Eso lo han tenido Alfonsín, Menem, lo ha tenido Kirchner, lo ha tenido De la Rúa, porque De la Rúa le criticamos otras cosas, no su capacidad de ser demócrata. Bueno, lo ha tenido Cristina Kirchner, me parece a mí. Se ha tenido que adaptar a las circunstancias. Este es el presidente más dogmático y cerrado que yo he visto en muchísimo tiempo. Si la realidad no es igual a sus ideas estándar, que además no son ideas para Argentina, son ideas iguales a las de cualquier otro país del mundo, con una receta. Colombia, Chile, Perú. Colombia, Chile, Perú, Grecia o Uganda. Es un estándar. Ese pensamiento estándar, que además es muy poco inteligente, y no tiene nada de argentino, no concibe nada de manera artesanal, nada diferente de lo que te indica la realidad. Entonces, es de una pobreza frente a la derrota, una pobreza quiero poner en la siguiente situación, espiritual e intelectual. Felipe Solá en lugar de Macri. Se recibe una paliza, un sopapo como ayer, está a 2 meses de una primera vuelta y a 4 meses de entrega del poder. ¿Qué haces? Todos contestarían, no hubiera llegado a esto. No, llegás en el mismo
La situación de Macri, ¿qué haces? Bueno, hubiera sido primero es una gran sorpresa, ¿no? Como gran sorpresa me toca adaptar a la sorpresa y tengo que pensar por qué ocurrió, cuáles son las razones por las que ocurrió y tengo que pensarlo en 10 horas o en 5 horas. Y tengo que pensar, este es el pueblo argentino, este es el pueblo que yo gobierno, por lo tanto mi obligación es interpretarlo y hablarle a todos. Agradecerle a los míos que me votaron, aunque sean una minoría, y hablarle a todos. Ahora, puntualmente... Pero hay algo muy importante. Sí. Lo que debe hacer un presidente, o lo que debería hacer yo, si me tocara, es pensar dónde reside la soberanía. La soberanía reside en el pueblo. Para Macri la soberanía reside en lo que él llama los mercados. ¿No Hoy es le cierto? habló más a los mercados. Absolutamente. Lo que piensan los argentinos es favorable a los mercados o desfavorable a los mercados. Pero lo que importa son los mercados, no lo que piensen los argentinos. Ahora, eso no es gratuito, eso tiene una lógica. La lógica es, lo que está pasando, lo que pasó hoy, es culpa de que si Alberto Fernández es presidente, esto genera desconfianza y son los mercados los que hacen subir el dólar, bajar la bolsa, deprimir los títulos públicos. O sea, detrás de hablar de los mercados es asustar con que Alberto Fernández generaría más de esto. Y tomar por estúpida a la gente también, ¿eh? Porque si cree que va a asustar de esa manera, la gente sabe que tiene un poder que es el de votar. Pero hay algo más. ¿Quién nos dice a nosotros que los mercados son un espacio homogéneo, que piensan todos igual que Macri? Más de la mitad de los mercados deben pensar que Macri es un inepto absoluto. No te quepa la menor duda de eso. No me cabe la menor duda. Y juegan su plata pensando en eso. Bueno, no me cabe la menor duda. Guillermo Calvo dijo que mucho mejor sería para Argentina que ganara Alberto Fernández y no que siguiera No solo Mauricio economistas, Macri. Empresas hoy han perdido de un día para el otro 30, 40, 50%, y me consta, y esto es información, que grupos de los más importantes empresarios están tratando de ver cómo modificar la actitud del presidente. Y quisiera esperar que Macri a ellos algo de oreja les preste. Pero la pregunta de antes era más puntual. En la situación de Macri ayer, ¿te darías por vencido? ¿Cómo afrontarías esto de que ante un resultado aparentemente o seguramente, casi seguramente, irreversible, te faltan 2 meses para la elección? ¿Qué actitud tomarías frente a ese dilema? Absolutamente una sola, la de dejar a Argentina en la mejor situación posible para el futuro. Tu primera obligación, aquella por la cual juraste, es obedecer a la Constitución y administrar el país. Primero, antes que nada, antes que, digamos, tener una reelección. Eso Ahora, es lo que debes hacer. Tenés una disyuntiva frente a un candidato virtualmente electo, él como Pato Rengo en 4 meses, tenés una disyuntiva. Decir, todavía tengo chances, si volvemos al pasado esto va a ser peor, tengo esperanzas de que vote más gente, de convencer a los que nos votaron y de dar vuelta a la elección, o administrar una transición y de alguna manera levantar bandera blanca, tirar la toalla. Es un dilema. ¿Qué harías? Sí, pero a mí me parece que si vos... No, levantar bandera blanca no. Lo que vos tenés que hacer es admitir que hay una realidad distinta, que la única verdad es la realidad, repasar la situación de la Argentina, conversarla en voz alta con la gente a través de los medios y conversarla con tus rivales, o tu rival en este caso, si querés tus rivales, en voz baja. Y es posible que con esa actitud subas en votos en octubre respecto a la actitud beligerante que es la que pretende mostrar y no asusta a nadie. ¿Confirmás que Alberto Fernández lo llamó Frigerio y no Macri? Sí, no sé qué pasó esta mañana. Anoche Frigerio lo llamó Aguado de Pedro. Aguado, no a... Sí. No, Alberto. Sí, primero recibí yo una comunicación del segundo de Frigerio y después Frigerio lo llamó Aguado de Pedro. A raíz de que nosotros exigíamos que se dieran a conocer los resultados, porque ya teníamos los resultados, teníamos la proyección y estaban detenidos. Estar detenidos 40 minutos es mucho tiempo en ese momento. Felipe, ¿crees que Mauricio debería llamarlo a Alberto como para administrar, coordinar, acordar algo de la transición? Si es que, como yo creo, compartís conmigo que la elección
ya tiene resultado puesto? No, creo que no para administrar ni coordinar, simplemente para decirle por lo menos lo que va a hacer, lo que quiere hacer o lo que piensa hacer. Y que Alberto Fernández esté informado, oficialmente informado y en forma previa. No necesariamente para gobernar, porque no es eso lo que debe pretender un candidato electo, y todavía no tenemos un candidato electo, es la verdad. Hemos pasado las PASO, que están mostrando en un país tan cambiante, tan álgido y tan polar como la Argentina, las PASO, además de convertirse en primera vuelta, no son necesarias. No son necesarias. ¿Por qué? Porque las internas se están dando a nivel local, para intendentes, para concejales, y no mucho más. Y te pongo en la pero situación... de todas maneras, Sí. informar y fortalecer el Estado. Macri lo convoca, le informa, mi idea es tal y tal y tal. En el lugar de Alberto, ¿le sugerirías algo? Sí, claro. Derecho a ser informado y derecho a sugerir, pero estoy pensando en una conversación en voz baja. En voz baja. Claro, una conversación de la cual se informe que ha habido una conversación, que es muy importante para la serenidad de las personas. Y para Que la se informa- tranquilidad general. Claro, que se informe que ha habido una conversación y que se habla poniendo el Estado por delante de todo. Esa sería la cuestión. ¿Qué temor, qué riesgo crees que de seguir la actitud con la que hoy se mostró Macri, volvamos, como yo decía recién, con las enormes diferencias del caso, a un escenario de adelantamiento de la entrega del poder? Sería muy negativo para la Argentina, no lo queremos. No me cabe duda. Yo digo, ¿qué Sería riesgo totalmente crees? negativo. Prefiero pensar que las cosas se van a acomodar de otra manera. No quiero ser ingenuo. Me parece que Macri tiene dos obligaciones que son importantes hoy. En primer lugar, no jugar más reservas. No jugar más reservas, porque si jugar reservas en este momento no es a favor del país, sino tratar de mantener el dólar bajo para su causa. Que es lo que hizo durante un año y pico, y se gastó por lo menos 20.000 millones de dólares. Este Hoy... año va a recibir 22.800 del fondo. Y la segunda obligación, la dijiste vos recién, y parece obvia. Si vos hiciste el acuerdo con el fondo, el acuerdo más fuerte en monto del mundo, La historia. del fondo de la historia con un país. Y si vos hiciste este acuerdo, que además tiene los plazos más cortos que se recuerdan en la historia, y que es impagable 2019, 2020, 2021, vos tenés que renegociar. Vos tenés que asumir ese costo y renegociar con el fondo o tratar de hacerlo. Como Y además, servicio si al país. renegociara con el fondo, tendría nuestro apoyo. Tendrían el apoyo de ustedes. Absolutamente, porque o lo hace él o lo tenemos que hacer nosotros. Es una posibilidad de, si se quiere... Si renegocian acuerdo... los términos que nosotros pensamos que le darían aire a la economía argentina para crecer, tendría nuestro apoyo. No podemos negar algo que se debe hacer. Lo que dudamos es de que lo haga. Dudamos Porque el mucho. nivel de negación es tan grande que estamos lejos de eso. Está muy lejos de pensar que ir al fondo ha sido un desastre. Bueno, te cuento respecto a las reservas que hay, y no pocos economistas, ahora se lo vamos a preguntar a Rodolfo Santangelo a ver qué es lo que opina, pero economistas de las más diversas líneas de pensamiento, varios de ellos están sugiriendo, va de retro, que limita la compra de dólares. Esto de que cualquiera puede seguir yendo a través de home banking, los pequeños ahorristas, los medianos ahorristas y los grandes ahorristas, en momentos de corrida cambiaria con 25.000 millones de dólares. Están haciéndole llegar al gobierno, paren con el liberalismo en la venta de dólares. Sí, si vos pensás lo que le cuesta a la Argentina conseguir un dólar, sea por la vía de exportaciones, que nos cuesta mucho, no hemos llegado a los 80 y pico de mil millones que tuvimos en la década De exportaciones. de exportaciones. No, que 20.000 abajo, ¿no? Estamos 20.000 abajo, que eso, si fuera todos los años igual, cosa que bueno, no necesariamente sería todos los años igual, explicaría en buena medida la angustia por los dólares, esa falta de 20.000 millones de dólares por año. Ahora, y la otra medida, la otra forma es más cara, que es endeudamiento. Con lo que nos cuesta un dólar, pensar que alguien quiere un dólar para atesorarlo, alguien quiere un dólar para irse a Grecia, ya que nombré a Grecia, que es tan linda, alguien quiere un dólar para lo que fuera, para digamos, Bueno, el límite. para sacarlo del sistema, sacarlo del sistema productivo, del sistema
crediticio, etcétera. Y nosotros se lo damos por una cuestión absolutamente principista. Dogmática. A veces pienso que es un país que confunde lo dogmático con la estupidez. Felipe, gracias. Muchas gracias a vos. Gracias por venir. Gracias. Análisis de los resultados de ayer con José Natason. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Hay 20.000 motivos, razones, explicaciones posibles del triunfo resonante, de esa ola enorme del peronismo que... ¿Cuánto hablamos a lo largo del programa, no? ¿Cómo podía ser que fuera competitivo, engañados todos por las fallas en las encuestas? Sí, las encuestas que no vieron venir la magnitud de la derrota. Voto bolsillo. El ¿no? voto económico, ¿cómo podía ser que no pesara el... Alguien ayer tuiteó, ganó la ciencia política, que viene diciendo que el principal factor explicativo del voto es la economía. Un poco nos confundió el 2017, sí, desde mi punto de vista también, cuando ante una mala situación económica el gobierno logró ganar, ¿no? Eso creo que nos confundió. Sí, el un poco. 2017 de todas maneras fue el único año de economía en leve crecimiento. Sí, un poquito, después de un 2016 malo, pero Muy efectivamente nos engañaron mucho las encuestas. Me parece que más allá de las 50.000 razones que uno puede esgrimir para entender lo que pasó ayer, hay dos motivos que a mí me gusta rescatar, que son dos motivos que se condensan en dos escenas muy específicas de la campaña, protagonizadas por Alberto Fernández, y que creo que de algún modo expresan, revelan y son como un espejo de lo que Alberto hizo y de sus grandes aciertos estratégicos. Dos escenas que son anteriores al triunfo de ayer y que Alberto protagonizó y decidió en un momento en el que hacer eso era un riesgo. Ahora es muy fácil decir esto estuvo todo bien hecho, esto estuvo mal hecho. Con el diario etcétera. del lunes. Con el diario del lunes. Veamos, si te parece, Marcelo, la primera escena en el acto en Rosario. Lo va Sergio y lo Massa. busca a Sergio Massa, le cruza el brazo por arriba del hombro, lo lleva, lo acerca a Cristina y Cristina lo saluda. Después de que había terminado el acto, sonaba Mariposa Technicolor de Fito Páez de fondo. Alberto hace un gesto que para mí, ahí lo estamos viendo de nuevo, es el gesto que pone en escena la unidad del peronismo, que es el primer gran acierto de la campaña. Vos sabés que ayer alguien me comentaba que estuvo en el centro de cómputos del Frente de Todos y me graficaba la unidad del peronismo. Estaban desde Bocio, que como todos sabemos tuvo una separación traumática con el kirchnerismo, desde Bocio a Juan Cabandí de la Cámpora, todos. El único ausente, y la verdad que no sé cuál es el motivo, de los pesos pesados de esta nueva unidad del peronismo, fue Hugo Moyano. Claro, es verdad, es cierto. Ahora, y ayer, Marcelo, en el búnker Centro de cómputo. En el centro, no, yo decía en el búnker del Frente de Todos. Centro de cómputo. Porque es el centro de No cómputo. me gusta, Gusto. Bueno, el centro, ok. En la sede electoral del Frente de Todos, la escenografía en la cual Máximo le pasa la posta a Massa, que se la pasa a Axel, que se la pasa a Alberto, es también una puesta en escena de la unidad. Ahora, ayer era fácil, porque había 15 puntos de diferencia. En el acto de Rosario era tomar un riesgo, agarrarlo a Massa y acercarlo a Cristina. El peronismo perdió en 2015, en 2017, porque se dividió, entre otros motivos. En este caso ganó, entre otros motivos, porque fue unido, porque decidió articularse y articular, como dice Grimson, que está ahí sentado, las heterogeneidades. Un peronismo heterogéneo que se articula. ¿La segunda escena? Segunda escena ocurrió un día después en Córdoba, vamos a ver también la escena, y es el acto de cierre que eligió hacer Alberto Fernández en un estadio en Córdoba. Me parece que lo interesante acá es que Alberto haya elegido Córdoba para cerrar su campaña. Córdoba es el territorio comanche del kirchnerismo, es el territorio que en algún momento el kirchnerismo abandonó. Yo siempre cito, parafraseo la frase esa de Borges que dice: los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. En algún momento el kirchnerismo dijo: Córdoba no es ni buena ni mala, es incorregible, y dijo: bueno, ya está, que quede para el cordobesismo. Alberto Fernández fue varias veces a Córdoba, varias veces a Santa Fe, varias veces a Entre Ríos. Alberto Fernández decidió hablarle al centro de la Argentina, a la patria de la soja, del agronegocio, de la sota, del voto del... Bueno, los gobernadores. De los gobernadores. Muchos de ellos que habían marcado distancia y remisos a sumarse a esto que vos estás diciendo, el intento de unidad. Efectivamente, al corazón de la Argentina, uno diría liberal. Bueno, Alberto fue ahí, en vez de cerrar la campaña en La Matanza, que hubiera sido lo clásico, lo tradicional, decidió ir a Córdoba y decidió hablarle a un sector del país y de la sociedad a la cual el kirchnerismo había dejado de hablar, del peronismo había dejado de hablar. Ese me parece que fue el segundo acierto. Y cierro con un comentario muy, muy sencillo, muy casi teórico. Hay una definición de democracia que me gusta mucho de Seworski,
un politólogo polaco-americano, que dice: la democracia es la incertidumbre institucionalizada. Es una serie de instituciones, reglas, procedimientos, rituales que permiten institucionalizar, contener la incertidumbre. La democracia genera mini revoluciones permanentes cada 2, cada 4 años que cambian el escenario político. Lo que vimos ayer fue una mini revolución democrática. Muchas gracias, José. 180 días. El país dio un vuelco de 180 días ayer. Esto fue interesante, lo que viene ahora no lo va a hacer menos. La catástrofe electoral con 4 muy admirados analistas. De izquierda a derecha, Ana Castellani, socióloga, con una inclinación hacia la economía. Martín Rodríguez, escritor, quien quiere seguirlo en Twitter, Tinta Limón. La socióloga Sol Montero y el antropólogo Alejandro Grimm. Son varios de ellos habituales columnistas, invitados a este programa, porque valoramos mucho lo que dicen. A los 4 realmente muchas gracias por venir. Gracias. Catástrofe electoral. Sí, claramente me parece que yo la definiría más por la positiva, la catástrofe electoral, que es para el gobierno. Claro, que es el triunfo realmente de una forma de construcción política que se fue construyendo bastante rápidamente, la unidad de la oposición, con una fórmula bastante abierta que le permitió por primera vez al peronismo volverle a hablar a la periferia blanda y dejar de estar dialogando siempre o refiriéndose siempre al núcleo duro, y dejó al gobierno hablándole al núcleo duro. O sea, Cambiemos quedó ahí. Y te leía, Martín, hoy, supongo que en algún tuit, ¿qué pretende Macri? Decías con tus palabras, siempre más logradas que las mías. Cuando son escritas. Cuando son escritas. Bueno, por lo menos cuando son escritas. ¿Qué pretende Macri? ¿Que todos piensen como Cambiemos? Sí, lo de la conferencia, ¿no? Parece proponer una especie de democracia de plataforma única, ¿no? Es decir, qué irresponsable la oposición, qué autoritaria que ganó y que puso a temblar esto. Yo tomo lo que decía recién Ana, ¿no? Es decir, hay la teoría de un amigo poeta, Martín Prieto, que es muy buena, que dice: no siempre los que ganan merecen ganar, según él, pero siempre los que pierden merecen perder, ¿no? Yo creo que es buenísima. El macrismo merecía perder ante cualquier propuesta más o menos sensata y seria, electoral y contundente. Yo creo que en este caso suscribo la teoría de mi amigo poeta, pero le agregaría que igual creo que el Frente de Todos mereció ganar. Creo que conformó un instrumento electoral de una calidad y de una precisión mejor de la que habíamos imaginado a principio de año. Lo que pasa es que todo ocurrió tan rápido, pero me animo a pensar que Cambiemos perdió no con un frente electoral, sino con algo que se conformó más como fuerza política y social que como un simple frente electoral. Y creo que esa es la doble sorpresa, porque creo que para un resultado de derrota estaban preparados, pero no, me parece a mí, de la coherencia que tuvo en algún sentido la victoria del Frente de Todos. Sol, ¿te llamó la atención, si compartís la idea, en los últimos años Cristina como presidenta cometió particularmente en el armado de estrategias electorales errores inconcebibles, ¿no? Por citar uno, Aníbal Fernández, candidato a gobernador, por citar uno, pero tuvo varios otros. ¿Considerás qué importancia le das a la sorpresa que fue correrse del primer lugar y designarlo a Alberto como candidato a presidente en lo que pasó ayer? Y me parece que es decisivo, ¿no? O sea, la foto de la unión, digamos, del peronismo unido con Massa y Alberto, digamos, y ella decididamente fuera de la foto, hablando a larga distancia desde Río Gallegos, digamos, con una voz, bueno, en segundo plano, digamos. Tiene su protagonismo, tiene su lugar Cristina en esta campaña, pero la verdad es que es un segundo plano. Y bueno, me parece que eso fue absolutamente decisivo para
para este resultado, ¿no? Es decir, es la figura de Alberto con todo lo que implica, digamos, con la autocrítica que viene atrás de esa figura. Es Massa, ¿no? No es desdeñable el rol de Massa ahí y se le está dando la importancia que se merece a ese de personaje. hecho, lo que señalaba José, el resultado de Córdoba tiene incidencia que Massa está dentro del Frente de Todos, ni hablar el triunfo en Jujuy. Triunfo del Frente de Todos en Jujuy, Exacto. donde Massa había hecho una buena elección. De hecho, el vicegobernador, el vicegobernador de Salta, ¿no? Pero Massa tuvo una fuerte presencia en Jujuy. ¿José? Ale, ¿fue la capacidad de Alberto de articular los dirigentes por arriba, es decir, superestructural, la que motivó el triunfo? ¿O fue la sociedad que estaba cansada del macrismo la que vio esa opción? O sea, ¿fue por arriba o por abajo la sierra? Yo creo que había mucha bronca. Creo que todos recordamos los cantitos contra Macri de hace un año atrás, ¿no? Había un crecimiento de la bronca impresionante. Eso implicaba que había un cambio del humor de la sociedad, pero sin la decisión de Cristina, ese cambio de humor no encontraba rumbo, porque chocaba con esa imagen que se construyó sobre Cristina, en parte por errores de Cristina y sobre todo por una estigmatización brutal que se hizo. Pero el punto es que Alberto hizo dos cosas para mí decisivas. Una, las primeras semanas después del 18 de mayo se dedicó a construir por arriba. Gobernadores, bueno, ya venía construyendo por arriba porque venía con las elecciones provinciales y siguió con eso y se sentó con Massa, etcétera. Y después salió a la cancha, y cuando salió a la cancha yo creo que todos los que lo conocíamos a Alberto Fernández nos sorprendimos, porque conocíamos la capacidad de gestión, la conocíamos por la experiencia con Néstor, la trayectoria de él en la función pública. Pero ese contacto con la gente, esa emoción, ese abrazo con los jubilados, digamos, ese Alberto orador, eso yo no lo conocía y me parece que impactó mucho, que hay una empatía entre la población y Alberto, que era algo que, digamos, nosotros entendíamos que, bueno, una candidatura de Alberto con Cristina era una candidatura de la unidad como podría haber sido otro, sí, pero después terminó no siendo cualquiera, sino que terminó haciendo las cosas de una manera que ninguno de nosotros, no recuerdo a nadie que el 18 de mayo haya dicho, bueno, no, Alberto tiene cualidades de este tipo. O el tema Lelix, que fue un tema de él, donde pegó en el centro de la economía, o encender la economía. Digamos, el hecho de que cambió la agenda de discusión, porque el gobierno venía seguridad, corrupción, y pasamos a discutir... Autoritarismo, democracia, autoritarismo. Claro, más autoritario que este presidente de la nación para mí no hay. Yo creo que el discurso de hoy es un discurso claramente autoritario y hay que decirlo de esa forma. A eso los quiero llevar. Macri está en un dilema. Nadie está dentro de la cabeza de él. Ahora, si algo no es una persona tonta. Y más o menos debe coincidir con la mayoría, 99%, de que esta elección tiene esta posibilidad de ser revertida. ¿Cómo actúa un presidente a 4 meses de tener que entregar el bastón, como todo indica, ante un resultado 4 meses antes que aparece como irreversible? El dilema es, da pelea, sigue en guerra, con voy a hacer más de lo mismo, la culpa es del kirchnerismo, lo que vimos hoy, o de alguna manera da indicios y abre la puerta a una transición ordenada. En realidad creo que tiene que primar el principio de responsabilidad, porque el rol de presidente está por encima que el rol de candidato. En ese sentido, si quisiera tener esa mínima ventana matemática de posibilidad que le espera para las elecciones de octubre, la estrategia comunicacional y de construcción política debería ser una completamente diferente, de ninguna manera agigantar la grieta y fomentar la idea de que si nos vamos nosotros, si vienen ellos, es el abismo. Porque eso en el ejercicio de la presidencia tiene consecuencias gravísimas para la gente que ya está padeciendo bastante las consecuencias de las políticas económicas que implementa. Entonces, si no hay un giro en las políticas públicas, un giro en la estrategia de comunicación y un giro en la estrategia de construcción política, ya no importa si
tuviese o no chances de revertir el resultado, sino que nos llevaría a un abismo en estos 4 meses. Ahora, Es Martín, que hay que ¿lo evitar. comprendés a él queriendo dar pelea de la manera en que lo está haciendo? Bueno, Macri es un duelista, ¿no? O sea, él va a fondo, ¿no? A su modo, tiene una tenacidad, ¿no? No tiene el estilo de la tenacidad así espectacular de otros políticos, como puede ser Cristina, ¿no? De la grieta. Pero es un político tenaz, dijo que no a muchas cosas, se acomodó. Yo creo que ellos que miran Chile, ¿no? Digo, el gobierno que mira Chile, digo, puede ser, su gobierno fue malo, ¿no? Si a esta altura no hay discusión sobre eso. Hubo gobiernos malos de políticos chilenos, supongamos Piñera, que no hizo un buen gobierno, se fue y volvió. Uno podría decir, hago este ejemplo, Macri puede pensar en su futuro político, en el futuro de su fuerza. ¿Por qué? Y creo que Alberto ayer dio un discurso y una señal clara en eso, y es, queda el pueblo macrista. Si el macrismo se va y queda su pueblo, queda su 30%, quedan sus cordobeses que lo votan, queda esa clase media, un poquito media baja, obviamente clase media alta, es decir, queda algo que tiene una sensibilidad y que fue expresado por el macrismo, con fracasos y todo. ¿Qué va a hacer él con eso? Es decir, porque además Macri, tal como se movió en la discusión con Vidal, que fue la verdadera interna que tuvo, él no actuó como el líder de una fuerza, actuó como el dueño de una marca. Si él dijo, Cambiemos soy yo voy a ser candidato a presidente. Y creo que todos los errores está pagando ahora. Es decir, la mitad de ayer el sagaz tuitero Andrés Malamud, politólogo más que tuitero, puso una foto de la sonrisa de Emilio Monzó. Es decir, toda el ala política se debe estar riendo, porque bueno, fue el fracaso de una fórmula, ¿no? Es decir, como dicen otros, el litro de leche le ganó al algoritmo, ¿no? Es decir, bueno, fracaso. Una última para Sol y para Alejandro. ¿Creen que hay riesgo de adelantamiento? Yo creo que se instaló un clima de transición, digamos, no casualmente hoy en la conferencia de prensa Pichetto dijo, creo que sin que se lo pregunten, no estamos en transición. No estamos en transición, esto todavía no sucedió, digo, hay una temporalidad, digamos, medio laxa, me parece en este momento, que está manejando el gobierno y hay una sensación de que está iniciando una transición. Mucho va a depender de lo que enseguida estemos conversando con Rodolfo Santangelo. Alejandro, ¿ves riesgo? Yo creo que Macri, volviendo a lo que decía Ana, tiene la obligación constitucional, está cobrando un sueldo para dirigir un país, fue electo para dirigir un país, tiene la obligación de gobernar para el 40 y pico de millones de argentinos de acá al 10 de diciembre. No tiene que adelantarse nada. Si Macri gobierna, si responde a los problemas que hay hoy en la Argentina, si vuelve a tratar de percibir algo de lo que está sucediendo en la realidad, tendría que ser un presidente que, como todo el mundo estaba esperando en este país, hasta hace un día nadie estaba discutiendo eso, porque si hay adelantamiento, también habiendo adelantamiento de entrega de mandato, y estábamos todos convencidos que era el primer presidente, toda la perorata esa, que también tiene mucho de mito, pero bueno, no importa, es otra historia. Yo creo que él es el responsable absoluto de lo que pasa en la Argentina de acá al 10 de diciembre. Mi miedo es que él destruyó la Argentina, mi miedo es que en 4 meses termine de destruirla. Él es el único responsable de lo que pasa en la Argentina. Ana, Martín, Sol, Alejandro, muchas gracias. No, gracias. Enseguidita, con uno de los consultores más escuchados de la City, hablando de un día caótico, de un día de derrumbe y de un futuro realmente muy complicado. Lamento decirles, más complicado de lo que muchos de ustedes creen. Rodolfo Santangelo. Rodolfo Santangelo, titular de la consultora Macroview, socio de Carlos Melconian. Estoy seguro que todos ustedes se rompan el lomo todos los días laburando, los que tienen suerte de tener laburo. Nosotros los periodistas en estos días también estamos laburando más de la cuenta. No les quiero contar lo que está laburando gente como Rodolfo. Con el teléfono 24 horas por día con sus clientes. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Gracias por venir, Rodolfo. No, sarna con gusto no pica. ¿Sarna con gusto? Bueno, el gusto... No, me encanta mi profesión, así que... ¿Qué está pasando?
Y bueno, tenemos esta particularidad de esta elección que no elige pero elige, esta cosa rara con 4 meses de anticipación que para Argentina es como 4 años o 40 años, qué sé yo cuánto, donde tenemos un presidente que a los ojos de todo el mundo es un presidente electo, pero formalmente no es presidente electo porque todavía no ha sido elegido. ¿Crees que es irreversible? Te llaman. Me parece que la sensación es que sí, ¿no? La sensación es que el número que impacta de 47 es como que es cuasi irreversible. No sé qué hay en la vida que es irreversible, pero esto luce que sí, que no se puede dar vuelta. Y que entonces hay un tema central en estos 4 meses larguísimos que tenemos, que si vamos a estar con las 2 personas importantes que hay hoy, que es el presidente Macri y Alberto Fernández, el presidente electo o futuro presidente o como se llame, no quiero caer en detalles semánticos. Si lo vamos a tener en campaña electoral, pensando en sus intereses partidarios mezquinos, o lo vamos a tener pensando en la patria para que esta transición, porque estamos en una transición, sea lo menos desordenada posible. Decime. Hoy lo viste seguramente, y hoy lo viste más preocupado en su futuro político en la campaña o en la patria. Estaba en un avión, con lo cual te voy a decir lo que me contaron. Sí, me parece que todavía el presidente dijo que va a dar pelea política, lo cual es un poco una preocupación, porque creo que hay que... A ver, es legítimo pensar en la pelea política, porque la elección formalmente no terminó, pero creo que la patria está por delante de eso. Yo creo que a los dos les cabe una responsabilidad. Creo que Alberto Fernández tampoco tiene que caer en la tentación de creer o querer, bueno, que los problemas le estallen al actual presidente y a mí me quede más tierra arrasada para empezar de más abajo. ¿Lo ves queriendo eso? No lo sé, lo vamos a ver. Son tiempistas, obviamente, los dos son tiempistas, tampoco estoy reclamando, no soy nadie para reclamar, no estoy reclamando nada de inmediato, me parece que tienen que uno hacer el duelo, el otro ver cómo es la reacción. No te olvides que nadie esperaba esto así de esta magnitud, estoy hablando del dólar a 50 y pico, podíamos imaginar algo, pero no de esta magnitud, así que habrá tiempos, capaz que demore un poquitito, pero me parece que en algún momento la contención de daños tiene que venir, espero que venga, ojalá venga, porque no subestimemos a donde nos pueden llevar los errores de cálculo. Este tipo de transiciones son muy complicadas, muy complicados, y el dinero es muy temeroso, por usar una palabra suave, y se pueden producir daños muy complicados. Así que yo diría, uno de un lado y el otro del otro lado, uno por apostar a lo imposible, entre comillas, y el otro por decir, bueno, pagá los costos vos y a mí que me quede una situación más fácil. Ojo con lo que puede pasar en estos meses, porque puede ser muy complicado. Después quiero que entres en detalle cuán complicado puede ser y qué puede pasar, pero antes vamos a una breve pausa y seguimos con Rodolfo Santangelo.